Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado comprender las fuerzas que dan forma a su existencia. Hemos levantado imperios, escudriñado las estrellas, desentrañado los secretos del átomo. Pero, ¿qué pasa con aquello que escapa a la razón, aquello que se oculta en los velos más densos de la historia y la conciencia colectiva? En los textos más antiguos, en los susurros de los místicos y en los lamentos de los profetas, yace un nombre. Un nombre que evoca destrucción, caos y una fuerza que trasciende la comprensión humana. No es una mera leyenda infantil, ni una fábula para infundir miedo. Se trata de una entidad, o quizás de una fuerza primordial, cuya sombra se ha proyectado a lo largo de los milenios, dejando un rastro de terror y fascinación. Hablamos de Abaddon. ¿Es un mito, una alegoría de la destrucción humana, o algo mucho más tangible, una fuerza real con un propósito oscuro en el tejido del universo? Esta noche, nos adentraremos en las profundidades de un misterio que ha permanecido oculto durante demasiado tiempo. Nuestras primeras pistas sobre Abaddon no lo revelan como una entidad con voluntad, sino como un concepto, un lugar. Un lugar de aniquilación total. Para entenderlo, debemos viajar a las raíces de las escrituras semíticas. En el Tanaj, la Biblia hebrea, encontramos a Abaddon, mencionado en pasajes como Job 26, 6. El Seol está desnudo delante de él, y Abaddon no tiene cobertura. Aquí, Abaddon no es una persona, sino una designación para las profundidades, el reino de los muertos, una especie de pozo sin fondo o lugar de destrucción. Los manuscritos del Mar Muerto, hallados en las cuevas de Qumrán, esos enigmáticos textos que datan de siglos antes de Cristo, también hacen referencia a Abaddon. En el Salmo apócrifo 154, también conocido como 11 Cusa, se lee, el rescata del Abaddon. Una vez más, la connotación es la de un lugar de perdición o el Hades hebreo. Se le equipara directamente con el Seol, el lugar de las almas difuntas, o incluso con Gehenna, el valle de Hinnom, un lugar asociado con el fuego y la aniquilación final. Es la máxima expresión de la no existencia, el olvido. Pero, ¿cómo un lugar se transforma en una presencia, en un ser? La respuesta yace en la evolución de las creencias y en la necesidad humana de personificar aquello que no se puede comprender. La transición de Abaddon de ser un lugar a una entidad es sutil, pero crucial. Se insinúa primero en textos sapienciales. El mismo libro de Job, en el capítulo 28, versículo 22, nos dice: el Abaddon y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Aquí, Abaddon y la muerte son personificados, hablan, poseen atributos de seres conscientes. Ya no es solo un destino, sino que comienza a adquirir una voz, una identidad. Esta es una señal temprana de cómo los conceptos abstractos en las antiguas cosmologías podían condensarse en figuras específicas, a menudo de naturaleza enigmática. Pero la metamorfosis más dramática y aterradora ocurre en el último y más enigmático libro del Nuevo Testamento cristiano, el Apocalipsis de Juan. Este texto visionario, lleno de simbolismo y profecías, es donde Abaddon emerge en su forma más explícita y aterradora, revelado no solo como una fuerza, sino como un soberano, una figura central en los eventos cataclísmicos del fin de los tiempos. Es aquí donde su nombre adquiere un peso que resuena a través de los siglos, provocando tanto temor como una inquietante fascinación. Es el punto de no retorno para la comprensión de este misterio. El Apocalipsis de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 11, es quizás la descripción más escalofriante de Abaddon en toda la literatura sagrada. Juan relata una visión perturbadora. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y luego, la revelación escalofriante, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo,
cuyo nombre en hebreo es Abaddon y en griego Apollón. Ambas palabras, en sus lenguas originales, no dejan lugar a dudas sobre su naturaleza. Significan el destructor. Este no es un mero demonio de la mitología popular. Es un comandante, el líder de una plaga desatada desde las profundidades del inframundo, una fuerza de aniquilación diseñada para ejecutar un juicio divino o una purga cósmica. ¿Es esta una profecía literal, un evento futuro que aguarda a la humanidad, o una advertencia simbólica sobre las fuerzas destructivas que siempre acechan en la oscuridad, esperando la oportunidad de emerger? La imagen es tan vívida, tan específica, que es difícil descartarla como pura alegoría. La conexión de Abaddon con el nombre griego Apollón abre una capa de misterio aún más profunda. ¿Por qué el destructor apocalíptico comparte un nombre tan similar con una de las deidades más veneradas del panteón griego, Apolo? Apolo, conocido por su belleza, su conexión con la luz, la música, la poesía y la medicina, también poseía un lado oscuro y temible. Era el dios que podía enviar plagas y enfermedades con sus flechas, como se narra en la Ilíada de Homero, donde desata una peste sobre los campamentos aqueos. Esta dualidad en la figura de Apolo, de sanador y portador de la muerte, de luz y sombra, resuena inquietantemente con la posible naturaleza de Abaddon. ¿Es una coincidencia lingüística, o una señal de que las deidades y las fuerzas espirituales de diferentes culturas están, de hecho, interconectadas, revelando facetas diversas de una misma realidad oculta? ¿Podría ser que Abaddon Apollón represente una fuerza cósmica primordial que encarna tanto la destrucción necesaria para la purificación como la semilla de la renovación? En el esoterismo antiguo, la destrucción no siempre era vista como un fin, sino como un medio para un nuevo comienzo, una purga para el crecimiento. ¿Podría ser este el verdadero secreto detrás del nombre? La influencia de Abaddon no se limitó a los textos sagrados. Su nombre y su poder trascendieron las escrituras para infiltrarse en los círculos esotéricos de la magia ceremonial. A lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, cuando la búsqueda del conocimiento oculto florecía en secreto, el nombre de Abaddon comenzó a aparecer en grimorios y tratados de magia prohibidos, aquellos libros que prometían el control sobre las fuerzas invisibles del universo. En obras como El Mago, de Magus, de Francis Barrett, un influyente compendio de magia natural y oculta publicado en 1801 pero basado en textos mucho más antiguos, Abaddon es invocado como una entidad poderosa. De manera similar, en La llave de Salomón, Clavicula Salomonis, un grimorio que se cree que tiene sus raíces en el siglo XIV o XV, Abaddon es listado entre los espíritus de juicio y destrucción. Sorprendentemente, no siempre se le invoca para el mal. Algunos textos sugieren que su poder de destrucción podría aplicarse a las enfermedades, a la ruptura de hechizos o a la disolución de energías negativas. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿cómo una entidad asociada con la aniquilación final puede ser invocada para fines aparentemente benevolentes? Estos grimorios ¿son fantasías supersticiosas o manuales con instrucciones para interactuar con fuerzas que la ciencia aún no reconoce, fuerzas que operan en un plano de existencia más allá de nuestra percepción cotidiana? Si Abaddon es un destructor, su rol en el gran esquema cósmico puede ser más complejo de lo que parece a primera vista. En muchas filosofías esotéricas y orientales, la destrucción no es inherentemente negativa. A menudo es un prerequisito para la creación. El fuego purifica, el invierno precede a la primavera, la muerte da paso a nueva vida. ¿Podría Abaddon ser, entonces, no una fuerza maligna en el sentido tradicional, sino un agente de un proceso universal mayor? Algunas interpretaciones sugieren que Abaddon es una fuerza de purga, de aniquilación de lo obsoleto, lo corrupto o lo que ya no sirve. Es el martillo que rompe las estructuras viejas para que nuevas puedan surgir. En este sentido, su aparición en el Apocalipsis, desatando plagas y caos, podría interpretarse no como un castigo arbitrario, sino como una limpieza necesaria, un evento transformador que prepara el camino para una nueva era o una nueva forma de existencia.
Esto nos lleva a cuestionar nuestras propias definiciones de bien y mal cuando se trata de fuerzas cósmicas. ¿Y si lo que percibimos como horror es simplemente un paso inevitable en un ciclo divino o universal mucho más grande, un proceso que nuestra limitada comprensión no puede abarcar? Si Abaddon, el destructor, es una realidad más allá de los textos antiguos, ¿cómo se manifiesta su influencia en nuestro mundo contemporáneo? Podríamos estar presenciando, sin reconocerlo, los ecos de su presencia o la activación de su poder. Los últimos siglos han sido testigos de catástrofes de una magnitud sin precedentes. Pandemias globales que detienen el mundo, conflictos bélicos que arrasan naciones enteras, crisis climáticas que alteran el equilibrio del planeta y desastres naturales cuya frecuencia e intensidad parecen crecer exponencialmente. La mente racional busca explicaciones científicas, sociológicas o políticas para estos eventos y las encuentra. Pero, ¿y si hay una capa subyacente? ¿Y si estas manifestaciones no son solo el resultado de la acción humana o de fenómenos naturales, sino la expresión de una fuerza más antigua, una fuerza destructiva que ha sido liberada o que está siguiendo un ciclo predestinado? No es una idea fácil de aceptar, pero la persistente sensación de un desorden inherente, de una fuerza que busca desmantelar, resuena con la descripción de Abaddon. Estamos, sin saberlo, en medio de la cosecha de un destructor, o simplemente presenciando la culminación de ciclos cósmicos inmensamente más grandes. La historia de Abaddon es un espejo que nos obliga a confrontar la naturaleza misma de nuestra realidad. ¿Cómo distinguimos entre mito, revelación religiosa y una verdad oculta que simplemente no tenemos las herramientas para comprender? Durante milenios, la humanidad ha recurrido a las narraciones de dioses, ángeles y demonios para explicar lo inexplicable, para dar sentido al caos y para encontrar un propósito en el universo. Para muchos, estas figuras son constructos de la mente, alegorías psicológicas o sociales. Pero para millones, son seres reales, fuerzas activas que interactúan con el mundo físico y espiritual. La ciencia busca evidencia empírica, replicable, tangible. Sin embargo, ¿qué pasa si estas entidades operan en una dimensión o frecuencia que nuestros instrumentos actuales no pueden detectar? Es posible que nuestra percepción actual de la realidad sea solo una pequeña ventana, una hendidura limitada, a una existencia inmensamente más vasta, más compleja y multidimensional, habitada por seres y fuerzas cuya naturaleza desafía por completo nuestras categorías lógicas y nuestras definiciones conocidas? La creencia en Abaddon, o en cualquier otra entidad sobrenatural, nos empuja a considerar si el universo es mucho más misterioso de lo que la razón por sí sola puede admitir. Abaddon, el destructor. Un nombre que resuena con la promesa de la aniquilación y, quizás, con la esperanza de la renovación. Su persistencia a través de milenios de historia humana, desde los escritos más antiguos hasta los grimorios más esotéricos, no puede ser ignorada. No estamos aquí para ofrecer respuestas definitivas, sino para plantear preguntas. Preguntas que te invitan a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que te han dicho, y a explorar los rincones de la historia y la conciencia que la mayoría teme visitar. ¿Es Abaddon una metáfora de las fuerzas autodestructivas de la humanidad? ¿O es una entidad real, un ángel de un abismo que un día podría abrirse de nuevo? La verdad, al final, reside en tu propia investigación, en tu propia disposición a contemplar lo inexplicable. El mundo esconde más de lo que nuestros ojos pueden ver, más de lo que nuestros libros de texto pueden enseñar. Y a veces, los misterios más profundos son los que tienen el poder de cambiar para siempre nuestra comprensión de la realidad misma. El misterio de Abaddon continúa. La decisión de creer o no en su existencia como algo más allá de una simple leyenda es tuya. Pero una vez que se ha vislumbrado la sombra del destructor, la percepción del mundo nunca vuelve a ser la misma. Mantén los ojos abiertos. El velo entre los mundos es delgado.